Hoy en Pelocas tenemos a Carolina Jiménez, artista de efectos visuales de cine, televisión y divulgación científica. Una artista a la hora de crear realidades físicas y visuales, donde lo que había era un croma y ahora magia. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien, encantadísima de estar aquí, muchas gracias. Un placer por venir. ¿Qué soñabas que serías de pequeña? Astrónoma. Agárrate. ¿Ibas a estar ahí entre las estrellas y los planetas? Yo tenía un telescopio, yo quería ser astrónoma como Carl Sagan y ese era inicialmente mi plan y luego la vida tuvo me llevó por otros lugares, pero ese fue mi primer impulso de niña. ¿Y cómo llegaste al VFX? Porque no tiene nada que ver. Nada. Y llegué por un camino que tampoco tiene demasiado que ver. Porque yo empecé estudiando arquitectura. ¡Ostras! Que no tiene que ver ni con lo uno ni con lo otro. Ya está. Pero fue un camino que me llevó por ahí, porque yo buscaba una profesión, lo de la astronomía no pudo ser, buscaba una profesión que tuviera componentes creativos y componentes tecnológicos o técnicos, ¿no? Que fuera un poco de la mano de los dos mundos. Y por descarte, más que por vocación, cogí arquitectura, que tiene un poco de cada. Pero no era lo mío. Pero gracias a la arquitectura sí que descubrí que los programas de animación y de 3D, porque empezábamos a hacer los proyectos de clase en 3D ya por ordenador, el primer AutoCAD que tenía 3D y cosas por el estilo. Y eso me gustaba muchísimo, yo me pasaba las horas muertas haciendo 3D y haciendo por el cine me ha gustado siempre, pero nunca fue para mí una opción profesional. Para mí el cine era algo que se hacía lejos, que hacía otra gente muy lejos y no se me ocurrió, ni se me pasó por la cabeza que fuera una posibilidad, hasta que vi los documentales de la primera peli del Señor de los Anillos. A todos los frikis nos los hemos visto varias veces. Y fue cuando vi que la postproducción se hacía digitalmente usando programas muy parecidos al que yo estaba descubriendo gracias a la arquitectura. Y ahí ya te cabos, ya dije, eso sí, eso encontré mi vocación muy tardía, dejé la arquitectura y me apunté a una academia de animación y para adelante. ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nada de tu profesión qué es el VFX? Pues VFX son las siglas de Visual Effects en inglés, que son efectos visuales, que a diferencia de los efectos especiales, que son distintos, los efectos especiales son los efectos que suceden durante el rodaje, que suceden físicamente delante de la cámara. Explosiones, maquillaje, maquetas, señores vestidos de cosas, todo eso son los efectos especiales. Y los efectos visuales vienen en postproducción, es decir, suceden después del rodaje. Nosotros cogemos, antaño se hacía por trucaje fotográfico, químico, de la película de cine. Se medio pintaba, ¿no? Se podía pintar, se recortaban, se hacían dobles exposiciones, se manipulaba la película después de haber rodado. Y ahora se hace todo digital, claro. Entonces nosotros digitalmente quitamos lo que sobra y añadimos lo que falta, que puede ser desde el fondo, puede ser pues eso, explosiones, monstruos y pues una plétora de cosas enormes. ¿Te gusta cómo se complementa los efectos especiales de plató como el maquillaje con el VFX? Es que es más o menos la misma profesión, lo que pasa que en un punto concreto nos disgregamos, pero el truco, el afán por encontrar trucos para hacer cosas novedosas y sorprender al espectador es casi uno solo. Y los efectos visuales que nosotros hacemos en postproducción tienen que estar decididos y diseñados desde preproducción. Entonces ese tipo de decisiones hay que tomarlos pues, durante todo el proceso. Tiene que estar el supervisor de efectos visuales presente durante la lectura de guión, la toma de decisiones, los presupuestos, porque los cineastas no tienen por qué saber cuánto cuesta, cuánto se tarda, si es mejor hacer algo digital o práctico. Entonces es un proceso muy largo que lleva todo el proceso de la creación de una película, de una serie, del proyecto que sea. ¿Qué diferencia hay entre CGI y VFX? Realmente ninguno, porque CGI es Computer Generated Image, es imagen hecha por computadora. Y hay muchas cosas que pueden entrar englobarse en CGI, pero efectos visuales a lo mejor está más diseñado, más... digamos que todo VFX es un CGI, pues no todo CGI tiene por qué ser un VFX. Hay siempre ordenadores involucrados, pero son términos compatibles y muchas veces intercambiables también. Porque yo entendía como que el CGI es cuando no hay nada, que es desde cero, desde un ordenador, ¿no? Más o menos, o me lo he inventado un poquillo. Lo sería, Ajá. Pero también podemos decir, en esta escena hay parte CGI y parte real. Eso también podría ser correcto. Ajá.
¿Y se puede diferenciar a nivel usuario experto si es CGI y sí, ¿no? Y VFX? Pues es que nuestra profesión tiene la maldición de que cuando está muy bien hecho no se ve. Eso nos pasa y a mí me dicen muchas veces, tú lo distinguirás, claro, por supuesto, como si yo tuviera un superpoder. Pues, hay veces que sí, porque tengo el ojo un poco más entrenado, pero otras veces no, ni mucho menos. Cuando está bien hecho no es tan fácil distinguir dónde está la línea que divide lo real de lo digital en una imagen o en un plano que los combina. Si están bien hechos, no. Claro. Hay que nos engañan a todos, por igual. Sí, y con la inteligencia artificial, sí, ¿no? Ya que se acompaña un poco de inteligencia artificial. Obviamente, la inteligencia artificial es una herramienta que va a facilitar las cosas, va a acelerar los procesos y va a mejorar el resultado final en cuanto a realismo. Y como tal, pues viene a echar una mano para que os podamos mentir mejor. O sea, que tú lo ves en realidad como una herramienta y no como un enemigo de tu profesión, ¿no? Básicamente sí. Igual dentro de unos años me tengo que tragar mis palabras, pero yo creo que el cine en general, la tecnología cada vez que avanza y hacemos un nuevo descubrimiento tecnológico, encuentra oposición. Y en el cine, desde que se inventó el cinematógrafo, que fue el primer invento tecnológico que dio lugar al cine, después se ha ido inventando el sonido, el color, han llegado, bueno, el Technicolor, el gran formato, han llegado los ordenadores. Cada vez que dábamos un paso tecnológico había quien se resistía y no lo quería. Es que ahora se está oyendo mucho la maldición de la inteligencia artificial, ¿no? La gente catastrofista de va a ser el fin de la época del humano. Vamos a trabajar, no vamos a trabajar, nadie va a tener trabajo. Vamos a morir todos. Yo creo que no, obviamente no va a ser para tanto. Sí que es verdad que ha venido para quedarse, no nos podemos resistir, o sea, la resistencia es inútil y más nos vale comprenderla y aprender a usarla, porque lo que yo suelo decir últimamente es la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero los que sepan usarla mejor que tú igual sí. Claro. Así que lo que hay que hacer es comprenderla, entenderla, hacerle hueco, dejar de resistirnos porque es así y así el mundo va a ser y tenemos que aprender a gestionarla, a usarla para el bien, que si algo nos han enseñado los cómics es que todo avance tecnológico se puede usar para el mal, claro, y se puede usar mal. Así que pues eso, a ponerse las pilas porque es una herramienta más que va a ser omnipresente, nos guste o no, hasta que llegue el siguiente susto tecnológico, que este no es el último ni mucho menos. Claro, porque por ejemplo en 30 monedas las caras de los actores cuando los hacen de jovencitos lo han hecho con inteligencia artificial. Y los fondos de la Mesías también. ¿Tú crees que eso es detectable, que es inteligencia artificial y no la mano humana con un ordenador? Yo creo que pronto no va a ser tan fácil de detectar. Claro. Sobre todo porque aún están mezcladas ambas cosas. Claro, la inteligencia artificial hay que decirle qué hacer y hay que supervisar los resultados y tenemos que darle esa pátina final nuestra me refiero a la creatividad humana. Entonces, de momento es una herramienta que sí que ha venido a cambiar las cosas, pero yo creo que en breve, pues igual llevamos rejuveneciendo actores mediante efectos digitales, aunque no sean tan inteligentes como los de ahora, pero mucho, mucho tiempo, con lo cual yo creo que no será tan fácil de distinguir en breve, y ese es el objetivo además. Pero, por ejemplo, rejuvenecer a alguien desde un maquillaje de efectos especiales ¿no sería más fácil y más orgánico para el ojo? ¿O tú crees que directamente con el VFX se puede alcanzar el mismo efecto visual? El mismo y mejor, porque el maquillaje también depende de cuánto queramos rejuvenecer a alguien. Porque tenemos también un montón de ejemplos en la historia del cine, porque se viene haciendo de manera práctica con maquillaje pues, décadas, con lo cual también depende, hay que envejecer también, porque hay que poner postizos, hay que poner añadidos, y hay técnicas de arrugar la piel, pero acaba notándose, hay algo ahí, hay un uncanny valley ahí que se acaba notando que algo no termina de cuajar. Y en lo digital también, no siempre es perfecto ni mucho menos, pero vamos peleando por tratar de engañaros. Nosotros peleamos por engañaros y vosotros hacéis como que os dejáis de engañar. Y cuando les ponen los puntitos no es más fácil. Ese es el mock-up para captar el movimiento, para después plasmar el movimiento, en este caso facial. Cuando nos ponen los puntitos, que a mí los han puesto, es muy divertido, te ponen aquí una cámara, muy divertido.
es para captar los movimientos y podérselos pasar a un personaje digital. No tiene necesariamente que ser un personaje que se parezca físicamente al actor. En Avatar, por ejemplo, que ya ha llovido, parece que no, pero ha pasado el tiempo. Va a llegar la nueva, de hecho. Por fin, que viene amenazando este hombre con las nuevas, yo que sé el tiempo. A ver si es verdad. Yo me marché de vuelta cuando empezaban, se suponía que con la segunda, y eso hace yo, pues eso, después del Hobbit. Madre mía. Pero bueno, acabará llegando porque este hombre es muy cabezota también. Pero sí, eso era para captar más el movimiento y después se podía pasar ese movimiento a cualquier personaje. Y, pues, el realismo, una vez más, depende muchas veces de las horas que se le eche al efecto concreto. Yo siempre digo que si nos dan horas, tiempo infinito, las películas serían perfectas. Pero nunca hay tiempo infinito, siempre se nos echa el tiempo encima y se hace lo que se puede con las circunstancias que tenemos, incluido el tiempo. Total. ¿Cómo ha cambiado tu profesión desde que empezaste hasta ahora? Bastante, sobre todo porque la tecnología ha avanzado mucho. O sea, yo estudié, que esto ahora quien lo entienda y quien no, pero yo estudié en 3D Studio Max 5. Que teníamos los volúmenes de los manuales, eran libros así de gordos. Ha llovido mucho desde entonces. Las bases son las mismas, porque las bases de animación son las mismas, de modelado más o menos son las mismas, pero los ordenadores son mucho más potentes y sobre todo se ha popularizado en el sentido de que hasta hace no mucho ese tipo de poder creativo lo tenían los grandes estudios, que eran los que se podían permitir máquinas muy, muy potentes. Pero ahora la tecnología ha avanzado bastante como para que sean accesibles a estudios medianos y pequeños, y casi con un móvil hoy en día se pueden hacer cosas de las que nosotros necesitamos semanas de render. Claro. Y cosas así. O sea que la tecnología es lo que más ha avanzado y lo que nos ha permitido también avanzar, obviamente, en muy pasito a pasito, a llegar a ese realismo más rápido. Y en eso es lo que yo creo que la inteligencia artificial va a tener más peso, porque nos va a hacer avanzar también en esa misma dirección más rápido, también más fácil. Que os va a ayudar a tener periodos más cortos, ¿no? Van a hacer trabajos tediosos, que la inteligencia artificial puede hacer muy rápido y nosotros somos más lentos en según qué cosas. Se va a reducir obviamente el error humano muchísimo y nosotros nos vamos a poder dedicar más a la parte más creativa y a decirle a la inteligencia artificial, entre otras cosas, qué queremos que haga. Que si no se lo explicamos no lo va a hacer, claro. Nunca lo va a hacer bien. Es importante darle buenos comandos. Fundamental. ¿Qué programas usas? Pues hay muchos programas que tienen que ver con mi trabajo y el de mis compañeros, porque hay muchos diferentes departamentos y cada uno tiene su especialidad. Yo, que me muevo en mi departamento, se mueve en el mundo 3D, porque los hay de 3D, los hay 2D, los hay más técnicos, los hay más artísticos. Mi programa principal es Maya. El Maya es el programa que de momento es más se utiliza profesionalmente. Hay muchos otros. La verdad es que una vez que comprendes los conceptos básicos de uno no es difícil saltar a otros porque cambian los botones de lugar, pero más o menos los conceptos son iguales. Pero nuestro es el Maya. ¿Qué especialidades hay en el mundo del VFX? Pues hay un montón de departamentos, como te digo, y cada uno tiene... Es fácil comprender qué hace un modelador, por ejemplo, en modelado. Sí, que es como escultura, ¿no? Básicamente. Tenemos los animadores, tenemos los iluminadores, texturizadores, todo eso son nombres de departamentos que tienen una tarea obvia. Ajá. Y luego está el mío, que es el layout. El layout. Que nadie sabe lo que es. ¿Qué es el layout? Explícanoslo, por favor. Yo tampoco sabía lo que era cuando fui a la escuela y por eso caí allí casi por casualidad y por eso me empeño en contar lo que es. Nosotros, todos los departamentos van secuencialmente, es decir, vamos por orden, como una cadena de montaje. Tienen que ir cuando terminan los modeladores, pasan esos modelos a rigging, que les ponen una serie de manejadores para poder mover los modelos. Luego los texturizadores paralelamente van poniendo texturas y el plate de rodaje, que es la imagen que nos llega desde el rodaje de la película, va por otro proceso de 2D en el que los compañeros de compo les quitan las pantallas cromas, hacen un limpiado para poder quitar lo que sobra y poder trabajar con ello. Los compañeros de tracking generan una cámara tridimensional que imita exactamente lo que hizo la cámara de rodaje para que las dos sean exactas y puedan trabajar usando el mismo plate sin que las cosas floten. Y una vez que está todo eso más o menos preparado, llegamos layout, que vamos un poco en medio de esa cadena de montaje y somos los que colocamos la cámara final, movemos la cámara si hace falta moverla, colocamos todos los elementos delante de la cámara, con lo cual
Es responsabilidad nuestra el encuadre, obviamente, de la cámara y la composición de la escena, porque todo aquello que está delante de la cámara va a influir. Si la cámara se mueve o los objetos personajes, lo que quiera que haya delante de la cámara se va a mover, va a influir en el encuadre general y en la composición general, con lo cual eso también lo tenemos que hacer nosotros. Lo aprueba el director, que el director tiene que ir aprobando todos los pasos. Claro, te iba a decir que vas todo el rato mandando el proyecto. Claro, vamos iterando, vamos haciendo pruebas y el director va diciendo, pues por aquí sí, por aquí no, pero eso nos pasa a todos los departamentos. Y una vez que el director da el ok, que le gusta la cámara, le gusta el movimiento, porque movemos las cosas, hacemos ¿De sitio? Cuando se van a mover, de aquí a aquí lo movemos nosotros. Porque tiene que tardar X fotogramas en llegar de este punto a este punto. Oh, wow. Luego los animadores lo animan bien. Nosotros hacemos lo que se dice un chess piece animation, es decir, una animación de pieza de ajedrez. De aquí a aquí, ya está. Vale. Y una vez que le ha gustado al director y que nos lo aprueba, publicamos la cámara, publicamos todo lo que hay delante de la cámara en su lugar y lo pasamos a los demás departamentos que ya trabajan mirando a través de nuestra cámara. Es decir, los animadores miran a través de nuestra cámara y los iluminadores, porque solo van a trabajar a través de en lo que se ve. Si no se ve, ¿para qué? Vale. Entonces, esa cámara es fundamental para poder continuar y animar, texturizar, iluminar y todas esas cosas. Entonces, en realidad, es como si estuvieras en la película, ¿no? Tú como cámara. Es probablemente el departamento más cinematográfico, porque el lenguaje cinematográfico visual depende un poco de nosotros, es ponerse la cámara al hombro y rodar, pero dentro del ordenador, efectivamente. ¿Sí? Qué fuerte, ¿eh? Mola. Y a ti cuando te llega, claro, cuando te llega el proyecto, como te dan unas directrices muy claras, ¿ya te lo imaginas directamente así o es un proceso muy de ir poco a poco colocándolo todo y ya lo visualizas cuando lo vas, digamos, completando? Nosotros tenemos como referencia el storyboard primero, claro, porque del guión no se pasa directamente al layout, sino que pasamos por un storyboard que empieza a poner, es el primer pase en imágenes de las palabras del guión. Y es la primera vez que ya se empieza a decidir qué tipo de encuadres quiere el director en cada punto, qué ángulos, qué tal. Y de ahí se hace una animática muchas veces, o también le llamamos previs, una previsualización, que es un storyboard animado. Vale. Que ya nos empieza a dar idea de la duración de los planos, la duración de la secuencia, se puede ver cuánto va a durar la película, si va a quedar muy corta, muy larga, se pueden empezar a hacer ciertos ajustes. Porque esas cosas no están decididas, como la duración. Está más o menos decidido, pero hasta que no lo ves, no ves si está funcionando. Claro. Y el storyboard no te da esa información, no te da información de tiempos, ni de movimientos, ni de velocidades. Claro. Entonces, ahí puedes empezar a ver si lo que está más o menos predecidido funciona o no. Claro. Y cuando está más o menos, claro, pues es una aproximación, es un boceto de la película. Sí. Cuando está más o menos aprobado por el director, entonces nos llega a nosotros al layout como referencia. Es lo que nosotros vamos a utilizar como referencia de lo que más o menos el director tiene en la cabeza para poder no empezar de cero, sino ya sabemos más o menos cuántas secuencias hay, cuántos planos, cuánto más o menos de rápido es cada cosa. Claro. Y a partir de ahí ya pues tiramos a lo que es el plano final y la cámara final. El ritmo, ¿no? El ritmo de... Que eso pasa un montón en las películas que dices, jo, esta secuencia se la podían haber ahorrado, haberla hecha más corta, ¿no? Correcto. Muchas veces que se detectan ese tipo de problemas de ritmo, de problemas narrativos, cuando puedes mover las cosas y ya hay una estructura de película, aunque todavía falten texturas, iluminación y un montón de cosas, pero ya por lo menos tienes, pues eso, nos hemos pasado de largo, sobran dos secuencias, esta secuencia hay que hacerla a la mitad, todo eso se decide pues en ese ¿Tú punto tienes capacidad de decisión o simplemente es sugerencias? ¿Te sugiero? A veces ni eso. Depende del director. Hay directores, James Cameron es uno de ellos, tiene la película hecha en la cabeza, lo tiene clarísimo. Y no puedes no darle lo que él quiere. O sea, te sales un píxel y la has liado, porque él sabe lo que quiere. Oh my God. Pero hay otros directores, Peter Jackson es uno de ellos, a lo mejor que te dice, dame opciones. Y le puedes ofrecer 6, 8, 10 opciones diferentes y él te dice, esta, por aquí. Entonces ahí puedes poner un poquito más de tu parte. Y luego los más divertidos son los proyectos menores, como digo yo. No son necesariamente películas peores, porque eso no se dice, eso caca, pero sí que cuando hay menos presión de presupuesto, menos presión de taquilla, el cliente se juega menos, cuando son películas menores es mucho más divertido porque a mí me han llegado a dar instrucciones de dame un plano interesante. Ajá. Entonces te frotas las manos porque puedes hacer un poco lo que quieras y claro. Luego te lo van dirigiendo igual.
pero yo como me lo he pasado trabajando en Megalodon o en Power Rangers, no me lo he pasado trabajando con Marvel, porque Marvel también son de los de aquí no te puedes salir. Claro, me imagino que las superproducciones, ¿no?, más grandes. Donde se juegan mucho y hay mucho dinero por medio y mucha gente tomando decisiones, que no es simplemente un cineasta, sino que hay un comité y hay... Sí, es que Marvel es como una franquicia, ¿no?, básicamente. Claro. Sí. Entonces cada proyecto es distinto. A mí es que de Marvel me gustan los making of. Claro. Las películas me parecen tan sumamente aburridas. Perdón, ¿eh? No. Que no se ofenda a la gente, pero es que el making of es muy interesante porque en realidad ves todo lo que está en juego. La chicha real. Claro, ves a toda la gente trabajando, cómo se genera esa ilusión y es súper interesante. Luego el resultado final es, bueno... No, son espectaculares, no me quiero tampoco, pero no todo el cine es para todo el mundo. Hay cine de muchos tipos porque hay personas de muchos tipos. Sí, casi me parece más interesante el cómic imaginármelo yo, porque aparte con Marvel lo que me pasa un poco es que están tan bien hechas y tan espectaculares todas que me da la sensación que vista una, más o menos vistas todas, ¿sabes? Pues puedo entender ese tipo de... Sí. Pero bueno, que hay gente para todo. Claro, sí. ¿Cuál es una de las mayores dificultades que te puedes encontrar en tu trabajo? Seguramente la falta de tiempo. ¿Ah, sí? Sí, porque... Esa era una de mis preguntas al final del todo, que te iba a preguntar por la gestión de tiempo y cuánto te suelen exigir o... Pues como te digo que somos una cadena de montaje, normalmente los que empiezan primero al principio de la cadena de montaje son los que más tiempo tienen, porque son los primeros que empiezan y van más relajadillos. Los que están al final, que son normalmente los compañeros de compo, son los que van acumulando los retrasos de todos y los que van viendo cómo se va acercando la fecha de estreno peligrosamente y los que acaban echando horas extras, los pobres míos, para poder sacar el proyecto adelante. Pero en general, normalmente lo que tenemos es falta de o presupuesto o tiempo, que muchas veces es exactamente lo mismo. Pon un ejemplo de algo que hayas tenido que crear que sea como complejo, para que la gente entienda cuál es la magia un poco de tu trabajo. Además tengo clara la respuesta porque fue un dolor de muelas en el Hobbit, en la secuencia del bosque de Mirwood, de las arañas gigantes, que hay telarañas para exportar. Todas esas telarañas están hechas una a una por 2 compañeros y yo. Estuvimos 3 meses haciendo telarañas como locos. Oh, wow. Y no teníamos generador de telarañas, no están modeladas, es decir, no están esculpidas por los modeladores, sino que están generadas por simulación y tuvimos que crear un simulador de telarañas que no existía, no teníamos. O sea, no era control T de telaraña y te sale una telaraña, no. Vale. Y al no existir, pues... con el departamento de programación, ellos iban generando ese simulador de telarañas que al principio no funcionaba para nada y nosotros íbamos probándolo y iba fallando todo lo que podía fallar y lo íbamos refinando poco a poco, codo con ellos, y cuando conseguimos que funcionara ya estábamos casi al final de la producción y tuvimos que hacer cientos de telarañas porque las telarañas tienen viscosidad, tienen elasticidad, todas tienen que ser diferentes por definición, no puede haber 2 iguales. Claro. Y tienen que interactuar entre sí, porque hay una escena en la que Bilbo toca una de ellas y vibra. O sea, fue un pollo importante. Y estuvimos haciendo 3 meses, 2 compañeros y yo, que ya nos llamaban obviamente el nido de las arañas, la habitación en la que estábamos era el nido de las arañas, y salían telarañas de ahí. ¿Soñabas con arañas? Que sí. Dejaron de darme miedo. Así te daban miedo antes. Claro, me daban muchas cosas, ya me daba igual. Qué mal rollo. Y tú, bien, qué trabajo tan lindo me ha tocado. Terapia. De choque, literal. ¿Cómo es dar clases en una plataforma de pago? Pues no te enteras mucho. Claro, porque las clases son cursos que están con mucho cariño diseñados y montados y guionizados y grabados, que costó bastante, pero una vez que están hechos no sientes la interacción con el alumno, que eso es algo que se valora mucho y que es genera mucha satisfacción, y en este caso pues no lo es, pero sabes que puedes ayudar a mucha gente de manera mucho más asequible para todo el mundo, así que en ese sentido sienta muy bien. Sí, la verdad que es guay, ¿no? Si tienes el interés y no puedes igual costearte un curso más intensivo, ¿no?
Porque cuánto más o menos, ¿tú sabes cuánto es una formación ahora de tiempo para que salgas como bien formado para el sector laboral? Es una pregunta un poco compleja porque preparados para el sector laboral no estamos nunca, yo creo. Cuando salimos de la academia. Yo me hice un máster de 8 meses, donde, claro, es que cuando yo estudié había 2 academias en Madrid. Hice pito, me apunté a una y nos lo enseñaban todo un poco. Éramos pocos, no había muy poca gente interesada, entonces nos enseñaban todo un poco a lo loco, todo. Ajá. Ahora ya no, ahora pues tienes muchísimos cursos, especializaciones, las universidades enseñan esto que antes era impensable y te puedes especializar en el departamento que tú quieras y es otra cosa. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que aprendes cuando estudias esto sobre todo es a usar la herramienta. Es fundamental e imprescindible saber usar la herramienta que es el programa del ordenador. Entonces sí que sales con bastante conocimiento de cómo funciona la herramienta por dentro, de cómo utilizar la herramienta, pero hasta que no te pones manos a la obra y te enfrentas a un proyecto, no te das cuenta de que te falta muchísimo por aprender y que seguimos aprendiendo todos los días. Claro. Cada proyecto es distinto y además los programas avanzan un montón, tenemos que mantenernos actualizados constantemente y tal, entonces si te gusta muchísimo y te empeñas muchísimo, en 6 meses puedes salir dominando un programa concreto, echándole muchísimas horas. Y puedes hacerte una carrera universitaria donde te enseñan muchas otras cosas, pero hasta que no te pones a currar y no te enfrentas a una película, al caos que es hacer una película, cosa que sabéis todos aquí muy bien, no empiezas a aprender las cosas de verdad de dar el callo. Claro. Me imagino que te llegan muchas situaciones, ¿no? Como el ejemplo de las arañas y las telas de arañas, que te piden cosas que igual no has hecho nunca, ¿no? Claro. Y ahí está tu cerebro, ¿y ahora qué hago, no? Chiqui. Lo que pasa es que como es un trabajo en equipo, siempre hay muchísima gente y cuando se decide hacer algo que no se ha hecho a menudo, que no se suele hacer, se entiende que el equipo va a necesitar investigar cómo hacerlo, sobre todo si, pues como las telarañas, no sabemos cómo se vuela hacer telarañas. Tenéis 3 meses para hacer un simulador de telarañas y te pones a hacerlo y lo acabas sacando porque es gente con muchísimo talento, pero claro, muchas veces, bueno, tampoco son muchas, porque la mayoría de las películas y del trabajo son cosas más o menos más normales. Pero cuando toca una de esas, pues hay que devanarse los sesos y somos nosotros, no es que la tecnología avance y nosotros nos tengamos que poner a su nivel, es que somos nosotros los que con este tipo de cosas y de herramientas nuevas y somos los que hacemos echar humo a las máquinas y hacer avanzar nosotros, entre todos, que somos miles y miles y miles, hacer avanzar la herramienta en sí. Ya ves, sois parte de la herramienta en realidad. Básicamente. Desarrollaréis la propia herramienta. Claro, exactamente. ¿Hay algo que por casualidad creas que es lo que más veces hayas hecho, que te hayan pedido, que coincida, que digas, joder, pues he repetido este efecto en varias películas? Claro, como mi parte es montar la escena, mover la cámara y no es un efecto concreto, pues es que lo mismo te puede tocar un Juego de Tronos que es medieval, como yo recuerdo pasar de hacer Happy Feet 2, que son miles de pingüinos bailando en la nieve, a Guerra Mundial Z, que son cientos de zombies corriendo por... Pero todo cientos de miles. Eran cientos, eso es lo que tenían en común, pero claro, y de ahí pasé a una de Star Trek, ¿sabes? O sea que nunca sabes qué te va a tocar. Es muy diverso, ¿no? Y claro, entonces jugar con el encuadre y cuidar el encuadre para que esté un poco acorde a la historia que estás contando, que tienes que saber un poco qué estamos contando para que visualmente tenga sentido, pero eso es común, pero puede tocarte, nunca se sabe. O sea que es muy divertido en realidad, ¿no? Porque monótono no es, eso seguro. Das un montón de charlas y ponencias. ¿Qué es lo que va a ver y escuchar la gente cuando das una? Pues depende, porque ayer mismo di una sobre la evolución de la tecnología en la historia del cine, por ejemplo. Ajá. Y fuimos desde la cámara oscura hasta la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero también puedo, de efectos visuales, contar cómo funciona el pipeline, que es el flujo de trabajo, y contar todos los departamentos que hay, cómo interactúan entre sí. O la semana pasada di una charla sobre eclipses en el cine. Ah. Muy específico. Sí, porque era un congreso sobre eclipses y había un montón de divulgadores contando cada uno su parte y atándola a los eclipses como buenamente podía. Y como en mi parte es el cine, pues hablé de los eclipses y me dijeron, pues cine, eclipses, tú verás. Y pues, ¿has hecho eclipses?
No me ha tocado, pero hice un Porque repaso. habiendo querido ser, ¿no? ¿Verdad? Te tendría que tocar. Habría quedado bien. Pero sí que me tocó trabajar en Cosmos, por ejemplo, que es una serie de documental divulgativa, astronómica, y eso mola un montón. Claro. Pero lo que hice fue un repaso de los eclipses en el cine. Y la verdad es que hay más de los que parecen. ¿Sí? Y tratar de descubrir su significado, por qué se usó y pues quedó curioso. Te ponen un rato así y dices, pues venga, pues vamos para adelante. O sea que cada charla es distinta. ¿Cuál es el eclipse que crees que es como más famoso o reconocible de la historia del cine? Que digas. Yo creo que Apocalipto. Ajá. Probablemente, porque además la temática lo pide, ¿sabes? Estás en esa época, y además una época en la que los eclipses traían, no es que trajeran penurias, es que provocaban penurias quienes creían en esas cosas, y pues el eclipse es fundamental, que además encontré un gazapo en esa película que no se me había fijado. Yo es que como me gusta mucho esto de la astronomía, cuando la ciencia no está bien contada en una película me chirría mucho, me cuesta desconectar. Y en Apocalipto tienes un eclipse de sol total a lo largo del día, porque tienes lo predice, no sé qué, que si los sacrificios humanos y bla, bla, bla. Y esa misma noche hay una luna llena en el cielo que nos ilumina el bosque. Y los eclipses son en luna nueva, no puede haber luna llena y eclipse a la vez. Claro, entonces dices, ¡ay! Pero bueno, son las licencias poéticas que tienes que aprender a desconectar la parte crítica para disfrutar de la película, que obviamente no tiene nada de malo, perfectamente válido, que estamos contando una historia, es una película. Claro, por eso dicen que la ignorancia, ¿no?, muchas veces es la clave de la felicidad. Para disfrutar de esta peli, pues, por ejemplo, sí. Claro, eso pasa mucho. Yo creo que cada departamento, cuando ve la película... Cuando ve lo suyo, sí. Es como disfrutas de la película y tú, bueno, a medias, ¿no? Un poquillo. Lo he conseguido, he tenido que guiñar así un poco. Pero sí, claro, cada departamento dirá, esto no se hace así. O cada profesión. Yo sí conozco algunos médicos, por ejemplo, cuando tienes un médico en pantalla haciendo yo que sé qué cosa, curando muy rápido y les ves hacer eso, no se hace así. Pero claro, cada uno tenemos que relajar nuestra parte. Sí, lo que decías tú, ¿no? Las licencias poéticas, que siempre hay algo ficcionado, por decirlo, ¿no? Y no tiene nada de malo, es una película. Claro, sí. Pero a nivel científico, tú que también haces charlas divulgativos, pues prefieres que sea más exacto, ¿no? Si cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, pues vamos a hacerlo bien. Y si no, pues tampoco pasa nada. Eso es porque no le han preguntado a nadie, ¿no? Pues no había nadie diciendo, Claro. Hay una anécdota curiosa, que no es mía, pero el astrónomo Neil deGrasse Tyson, que es ahora muy divulgador, muy famoso, vio Titanic, como todo el mundo vio Titanic, y parece que coincidió con James Cameron en una cena. Ajá. Y le dijo, James, el cielo, cuando está Rose tumbada en la mesa, mira al cielo, dijo, ese cielo está mal, ese no era el cielo de ese día en esa latitud. ¿En serio? Y como James Cameron es tan perfeccionista, sacó la nueva edición del no sé cuántos aniversario después con el cielo correcto. ¿En serio? Contrató a alguien para que diseñara el cielo correcto de ese día, esa hora, en esa latitud. Y tú, claro, Neil deGrasse Tyson tuvo que decirse, vale. Igual por eso la sacó, porque yo no la he visto, pero me han dicho que no hay mucha diferencia. Solo por eso la sacó. Se le ha quedado la espinita clavada y ha dicho, yo no me puedo morir si que el cielo esté bien, de verdad. A mí no me critica nadie. ¿Qué necesita saber alguien que quiere empezar en el mundo del VFX? ¿O qué herramientas necesita? Una vez más, depende un poco del departamento que vaya al que se quiera dirigir. Yo acabé en layout porque no sabía qué departamento quería ir, y entonces aprendí un poquito de todo y resulta que ese es un buen perfil para ser un artista de layout, saber un poquito de todo, porque hacemos un poquito de todo. Pero los animadores tienen que comprender muy bien la física de cómo funcionan las cosas que se mueven, lógicamente te saben decir cuántos fotogramas tardas en parpadear, saben decir cuántos fotogramas... Claro, ellos, específico, ¿eh? Claro, porque ellos son los que dan el movimiento y la vida móvil a todo aquello que se va a mover. Qué fuerte. Pero los modeladores, por ejemplo, sabes que estás en el departamento de modelado cuando llegas a un estudio porque todos tienen encima de la mesa tratados de anatomía humana y anatomía animal, porque tiene que diseñar los huesos, los músculos, los tendones, y tienen que ser anatómicamente correctos para que sean realistas, claro, ya sea que el bicho exista o no, pero tienen que tener una lógica anatómica y tienen sus tratados de anatomía por todas partes, además. ¿Quiere eso decir que hay que estudiar anatomía para ser modelador? Pues seguramente no, pero te vendría muy bien. Claro. Y acaban haciéndolo porque les apasiona también.
Y en mi caso, en el caso de layout, por ejemplo, sí que hay que estudiar cinematografía, porque hay que saber por qué se coloca la cámara en cierto ángulo, por qué se mueve de cierta manera, qué diferencia hay entre un panning, entre un zoom, entre un picado, un contrapicado, todo ese tipo de opciones en la cámara y en el encuadre tienen un porqué, tienen un significado y tienen un efecto en el espectador emocional que es necesario conocer para tomar una decisión que tenga sentido con la historia que estás contando. Y, por ejemplo, los iluminadores tienen que saber perfectamente cómo funciona la luz y cómo funcionan las texturas, cómo la luz rebota en según qué texturas, en según qué materiales, porque de la luz depende también mucho el realismo de una escena. Yeah. Es decir, además de las herramientas, que es el software, que cada uno tenemos el nuestro, que hay que dominar, cuanto más cosas sepamos de otras cosas, de la realidad en general, para poder imitarla, pues mejor. Entonces lo único que compartís es ordenador, ¿no? Básicamente. Básicamente. ¿Con cuántos ordenadores trabajas tú a la vez? No, uno. Lo que pasa es que es un avión. Es un pantallote gigante. Pantalla siempre tenemos dos, nuestras dos pantallas, y el ordenador suele ser un ordenador muy potente que no tenemos con nosotros. Normalmente conectamos en remoto, que están todos los ordenadores, están en otro lugar en remoto donde conectamos con ellos y ahora que estoy... Esto sí que me parece como de ficción total. Y eso sucedía antes incluso de la pandemia, porque en la pandemia tenía sentido que conectáramos en remoto cuando todos nos fuimos a trabajar desde casa y tal. Pero incluso antes de eso estábamos todos, estaba viviendo y trabajando en Canadá y todos teníamos los ordenadores en una habitación, imagino que refrigerada, inmensa, donde estaban los ordenadores de todos en Los Ángeles. Qué fuerte. Y cuando algo se me estropeaba y yo dejaba algo de funcionar, yo tenía que levantar el teléfono y decirle a los informáticos, oye, que es que esto no me funciona. Y en un par de ocasiones me dijeron, ¿cuál es tu ordenador? Ah, el fulano tal, el número tal. Vale, es que está echando humo, espera un segundo. Y cambiar la pieza y llamarme, vale, ya está, puedes seguir. No sé ni qué potencia tenían ni qué pieza echaba humo, pero les hacíamos echar humo, nos cambiaban la pieza en Los Ángeles y entonces nosotros seguíamos otra vez. Qué guay. O sea, con los ordenadores no me preguntan las especificaciones porque no tengo ni idea. Sí. No tengo ni idea. Esto sí, es como que me parece que podría ser de una película total americana. Y entonces, claro, ahora el trabajo en remoto será más común que antes, ¿no? Claro. Sí, ahora o sea, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo para Estados Unidos, ¿no? Sí. Si las leyes laborales lo permiten, que ese es otro tema, el tema de los visados, los permisos, ahora ha cambiado todo eso, un poco. Claro, y dónde pagas tus impuestos, todo eso ahora es complicado, ¿no? Ha evolucionado más, obviamente, la pandemia nos enseñó a todos a ser más productivos en remoto y ahora sí, efectivamente, muchos estudios han vuelto o al sistema presencial o al híbrido, pero sí que ahora es posible, claro, trabajar en remoto casi para cualquier estudio en cualquier sitio. ¿Qué tal tu vida en Canadá? En Canadá bastante bien, Canadá mola mucho, pero ya cerré esta etapa y ahora me he ido a vivir a Canarias. Muy bien. ¿Y qué tal Canarias? ¿Qué tal te trata Canarias? Sí, ¿no? Muy bien también. O sea, Canadá fue maravilloso, estuve allí 8 años viviendo, soy canadiense, me saqué la nacionalidad, o sea que... ¿Hablabas en francés y todo? Inglés. Estaba en la costa oeste y a mí me tocó el inglés, menos mal, porque si no tenía que haber aprendido el otro idioma más y ya no daba para más. Pero sí, y fabuloso. O sea, Canadá es un país muchísima naturaleza, hay mucho civismo, es un lugar genial, pero ya me tocaba cerrar esa etapa y venirme a un lugar un poco más cálido. Sí, necesitabas. Y más cerca de la familia, que están en Madrid, y entonces ahora les veo un par de veces al mes, antes les veía una vez al año, así que muy contenta. Eres muy activa en redes sociales. ¿Tú crees que eso te reporta más trabajo o en realidad lo haces porque a ti te gusta divulgar y enseñar a la gente lo que haces? Yo lo hago porque me compensa el compartir. Yo no creo que me haya reportado trabajo económicamente hablando nunca realmente. Bueno, hay alguna charla que sí es según para quién, sí que se remunera o no, pero lo hago por amor al compartir, al que si hay gente ahí fuera que quiere escuchar lo que tengo que contar, pues no, me voy a callar. Ya está. Hace 2 años tuviste una operación, ¿no? Que te... 8 meses. ¿8 meses ha sido? 8 meses. Ostras, no ha sido hace mucho entonces. En marzo, el 10 de marzo. ¿Y qué te pasó? Pues yo pensaba que tenía una contractura muscular. Ajá. Empezó a dolerme la espalda
y no se quitaba, nadie daba con la solución, fui a todos los fisios del mundo, lo probé todo y no había manera de saber qué pasaba con aquella contractura muscular. Y después de viendo que empeoraba, finalmente me hice una resonancia magnética, que me tenía que haber hecho antes, pero bueno, y tenía un tumor en la médula espinal, un tumor benigno, que esa es la buenísima noticia, pero había que entrar en quirófano a que me lo quitaran. Así que me tuvieron que abrir 3 vértebras, ahora llevo tornillos por todas partes, pero lo sacaron y el dolor desapareció de la noche a la mañana. Hubo que recuperarse de la cirugía, que no es fácil, una cirugía mayor, pero me devolvieron a la vida. Pues llevaba yo 2 años con un dolor crónico agudo que no me dejaba vivir ya, o sea que Claro, de repente todo sentada, ¿no? mucho mejor y todo huele mejor, todo sabe mejor, todos los colores son todo mejor, todo Qué mejor. bien, Muy me contenta, alegro. muy contenta. ¿Y eso, esta experiencia ha hecho que tu visión de la vida y del trabajo haya cambiado? ¿Sí? Sí, del trabajo por extensión, pero de la vida sin duda, sobre todo por el tiempo prolongado que he pasado pasando dolor. O sea, si conocéis a alguien que tenga un dolor crónico, es algo terrible, o sea, es algo muy limitante y a mí me cambió hasta el carácter y es muy difícil. Yo ya ni dormía, no me dejaba dormir el dolor y fue duro, fue un paso muy duro. Pero vamos, recuerdo salir del quirófano bueno, entré en quirófano con unas ganas locas de decir, quitádmelo ya, por favor. Y mi madre, al par de días de estar ahí cuidándome en el hospital, que estuve 4 noches en el hospital nada más, y mi madre decirme, has vuelto, ¿dónde Ya, estabas? claro. Ya eres tú otra vez. Ya. Y entender que esta vida son 2 días, que nos toca en cualquier momento, sin esperarlo, y que hay que vivir, y hay que dejar, no sufrir, no perder el tiempo, decir las cosas rápido, las buenas y las malas, Claro. y disfrutar que estamos aquí un suspirito. ¿Tú lo achacabas a estar sentada igual el dolor de espalda? Pues fíjate que lo achaqué a la mudanza, porque me empezó el dolor al mudarme de Canadá a Canarias, fue cuando me empezó el dolor de espalda. Y yo, como soy muy brutal, me hice yo la mudanza prácticamente sola, yo dije, me he hecho daño al levantar las cajas o algo, me he hecho daño, y lo achacaba a eso porque coincidió. Claro. Pero llegó un momento que no tenía sentido, claro. Ya. ¿Qué diferencia laboral hay entre la industria americana y la española? Pues es que llevo tanto tiempo fuera de España, yo he vuelto a empezar a trabajar en España cuando me he venido a Canarias. Y en Canarias las cosas también son diferentes al resto de España porque son estudios más pequeños y empieza a moverse mucho el tema audiovisual y cinematográfico porque muchos estudios de fuera se van a Canarias a rodar precisamente porque el gobierno canario da facilidades fiscales y entonces hay muchísimos rodajes que se vienen de fuera, entonces está empezando a crecer mucho la industria audiovisual y esa es una de mis ilusiones de echar un cable para levantar el mundo del cine allí también, pero no tiene nada que ver con cómo funcionan otros estudios bien asentados grandes de la península, por ejemplo, y yo que he trabajado y vivido en Nueva Zelanda y en Australia y en Canadá y en Estados Unidos. Qué guay. Muchas veces es la diferencia entre estudios más que países. Ajá. Porque cada estudio, según el tamaño que tenga y según la filosofía que tenga de trabajo, varían más que entre países que llega un momento es que los compañeros son de todos los países del mundo y son pues eso, conglomerados de gente de muchas nacionalidades trabajando juntos y eso mola, pero eso pasa en todos ellos. Entonces, la mayor diferencia que sería entre las empresas más grandes a las más pequeñas. Yo creo que sí, yo creo que hay más diferencia que entre países. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y las empresas más grandes es porque tienen, o sea, son más famosas y tienen mejores presupuestos de los trabajos que les llegan, ¿o? Llegan trabajos más grandes. Lo bueno es que ahora se pueden compartir, hay empresas medianas e incluso pequeñas que trabajan con las grandes porque se divide el trabajo en una misma película, se divide por secuencias. Vale. Pues a los estudios grandes les tocan más secuencias por volumen de trabajo, pero es muy raro que a un solo estudio le toque toda una película. Es más fácil seccionar y dividir el trabajo y el esfuerzo para que sobrecargar a un solo estudio, entonces se suele dividir. Entonces tienes estudios españoles medianos y pequeños trabajando con grandes estudios de Vancouver o de Estados Unidos en una misma producción y luego comparten créditos y tan amigos y tan contentos. Qué fuerte. ¿Qué canales recomiendas para alguien que no pueda permitirse un curso? ¿Hay canales en plan de Instagram, de TikTok o creadores de contenido? Hay muchísimos, hay muchísimos tutoriales y hay incluso cursos online muy asequibles, hay escuelas que ofrecen cursos online asequibles, hay incluso
cursos subvencionados, que eso lleva un tiempo y me parece una idea fabulosa, que tienen subvención, tú pagas el curso, si lo terminas y lo apruebas, es decir, si te aplicas, te devuelven el dinero íntegramente. Ah, qué guay. Entonces se puede estudiar con menos recursos, pocos recursos, y luego, obviamente, todo lo que sea ampliar, bienvenido sea, porque hay tutoriales, canales de YouTube y hay mucha gente compartiendo conocimiento porque sí. Y eso es maravilloso y hay que pico pala como todo, o sea, no te van a regalar, hay que echarle horas como a todo, pero se puede, sí que se puede. Hay mucha polémica sobre el CGI y el poco tiempo que se le está dando a los artistas de postproducción. Podemos ver un poquillo la diferencia, ¿no? Igual entre un Avatar que han tardado 5 años en hacerlo y vuelvo al ejemplo de Marvel. Vuelve, Las películas de Marvel. Claro, es que es una cuestión de cuántas horas podamos echarle. A mí, yo creo que casi más visible es el ejemplo del Hobbit. Ajá. Porque las películas del Hobbit como proyecto son muy desiguales. Tienes la secuencia de los acertijos de Gollum en la caverna, que no sé si os acordáis bien, pero ese Gollum digital, obviamente Gollum es todo digital, es un Gollum maravilloso, es uno de los personajes digitales más impresionantes que yo he visto. O sea, la manera de o sea, te lo crees todo, es todo real, es maravilloso. Y en la misma película luego tienes la secuencia de los barriles bajando por el río, que casi parece un videojuego. Sí. Y es el mismo equipo, son los mismos ordenadores, es los Claro. mismos artistas, pero para la secuencia de Gollum dedicaron 6 años y para la secuencia de los barriles hubo 3 meses. Nos Ya. pillaba el toro y se hizo lo que se pudo. Y es el mismo equipo, o sea, es un muy buen ejemplo de con tiempo quedaría perfecto si pudiéramos. Y no siempre es perfecto, claro. Claro, ahí viene un poco la pregunta otra vez del tiempo, porque es que se comió más tiempo eso y estaba, digamos, planteado como que esta escena va a tener este tiempo y esto, como es algo más sencillo, va a tener menos tiempo, o es que la cadena ha ido arrastrando uno a otro. Es que no sé si os acordáis, pero claro, todas las películas, si algo puede salir mal, sale mal. Una película terminada es una anomalía cósmica porque nadie sabe exactamente cómo demonios se consigue terminar y estrenar una película. Porque son todo obstáculos realmente. Y en El Hobbit empezó siendo 2 películas que pasó a ser 3, se rehizo mucha parte del guión, cambió de director en mitad de la primera de las películas, entonces hubo que tratar de rehacer lo que estaba aprovechar lo que estaba hecho y volver a hacerlo en las nuevas partes. O sea, fue un caos que a veces dices, demasiado bien ha salido la cosa. Y Gollum, ese Gollum tan maravilloso, es que fueron de las primeras pruebas digitales que empezaron a hacer, incluso antes de dar el pistoletazo de salida oficial de la producción de la película completa. Ya llevaban 3 o 4 años estudiando cómo hacer un Gollum perfecto. Y es que les salió perfecto. Claro. Luego llegamos a la secuencia de los barriles y que fue un poco metida con calzador al final, porque hay que rellenar, que convertir 2 pelis en 3. Y pues esas decisiones no son siempre o casi nunca del director. Llega el que pone el dinero o el que toma las decisiones, que Claro. muchas veces es un comité y se acaba haciendo lo que se acaba pudiendo. Y el director tirándose de los pelos. Probablemente. Y todos los demás con él. En plan de, joder, con lo bonito que había quedado, ya te habéis tenido que joder con los barriles. Básicamente. Acordaos del bigote de Superman también, por favor, que ese también fue sonado y claro, que eso hubo que hacerlo, corre que te corre, porque cambiaron el guión en el último momento. Claro. Hubo que hacer reshoots, los dichosos reshoots. Y con Vengadores Endgame, que no llegaron a tiempo con el vestuario y lo tuvieron que hacer luego en postproducción. ¿Eso no es un jaleo de la leche? Es un jaleo, en general es un jaleo de la leche. Porque, eso que no lo vamos, arreglamos en postpro, lo tememos todos, lo habéis oído todos también. sí, esto va para postpro y tú en plan que lo de... arreglen ellos. Es bueno, claro, como estamos al final somos los que nos toca Arreglar marrones. Exactamente. Por eso he dicho, hacen magia. Como se puede. Pero sí, y no es raro que las capas sean digitales en general, porque son más fáciles, obviamente, de controlar una capa digital que una capa real en un superhéroe, quiero decir, por ejemplo. Claro. Pero sí, nos toca ese tipo de marrones cuando no da tiempo durante el rodaje, pues ya lo arreglaremos digitalmente, que como se puede. Ya.
Bueno, pues sois magos. Tú llegas ahí y ¡pim! Gracias. 3 meses. Esto lo podías haber grabado en 2 secuencias, en 2 días, 3 meses para esto. Correcto. Así es el cine. ¿Qué te ha aportado a ti como persona trabajar como artista de VFX? ¿Y qué aptitudes o soft skills crees que son importantes para cualquier artista dentro de un estudio de VFX? Pues la primera pregunta, que es interesante porque no me la habían hecho nunca, yo creo que lo que me aporta es precisamente lo que yo buscaba cuando estaba decidiendo a qué dedicarme, porque es una profesión que no solo mezcla conceptos artísticos y tecnológicos, obvios, que sin ninguna de esas dos cosas no se pueden hacer, sino que además está dedicado a la que era mi gran pasión de niña junto con la astronomía, que era el cine. Si pensado así, es como mi vocación encontrada tardía, perfecta, porque tiene esos 3 componentes que lo hacen pues, casi calcado para mí. Y sí, tiene esos 3 componentes, la de la pasión, la de la creatividad y la de la tecnología. Qué chulo. Que la verdad es que sí. Y sobre los skills, principalmente, el cine en general, obviamente, pero los efectos visuales también, es trabajo en equipo. Hay que saber trabajar en equipo, hay que saber comunicarse, hay que desarrollar la empatía profesional, tienes que saber por lo que está pasando el compañero de al lado, saber preguntar cuando no siempre es fácil, cuando algo no lo sabes, saber preguntarlo y comprendernos los unos a los otros, comunicarnos muy bien y hacer equipo, porque si no es imposible. El cine en general es un arte colaborativo. Total. Y los unos y los otros no valemos para nada y todo el mundo es necesario para que la película llegue a buen puerto, así que hay que trabajar en equipo. Y lo mismo da que seas junior, que seas mid o que seas supervisor. Es más difícil ser supervisor. Un buen supervisor es el que conoce tus defectos y tus virtudes y sabe tus fortalezas, las va a apoyar y va a pinchar donde sabe que lo necesitas para mejorar donde flojeas. Y un buen supervisor no es el que delega todos los planos, sobre todo los difíciles, para que los hagan los demás, sino el que coge los planos difíciles y los hace él, por ejemplo. Y en general es eso, saber trabajar en equipo y aportar y que te aporten. Y eso no es fácil, no es nada fácil. Ya ves, es un aprendizaje vital, ¿eh? Y constante. ¿En tu profesión existe la irregularidad de contratos como en el resto de los departamentos de cine? ¿Vas por obra y servicio o existe la maravillosa idea de que te contraten en un estudio y estés de fija, indefinida en un estudio ahí cogiendo proyecto y proyecto y proyecto? Pues ese cambio sí que lo he visto, porque es una profesión muy nueva. La de los efectos visuales, sobre todo digitales. Es una profesión que fuimos inventando sobre la marcha y al principio había mucha precariedad en ese sentido. El contrato solía ir asociado a un proyecto. Se acababa el proyecto, se te acababa el contrato. Y si estabas en el extranjero, al acabarse el contrato, normalmente se te acababa el visado. Y te daban un tiempo límite para encontrar otro trabajo que te permitiera sacarte un visado o abandonar el país, que eso es lo que nos pasó en Nueva Zelanda, porque contrataron, la empresa creció, llegamos a ser 1000. ¡Ostras! Solo en postproducción. Joder, ¿qué para estabais poder haciendo? hacer los 3 Hobbits. Ah, vale. Precisamente los 3 Hobbits. Entonces éramos conscientes de que cuando se acabaron los 3 Hobbits, de hecho, a un tercio de la plantilla no nos renovaron contrato. Y lo sabíamos que eso iba a suceder porque crecieron para poder hacer frente a ese proyecto. Entonces éramos conscientes de que eso tenía que ser así. Pero claro, esa precariedad laboral tenía sus consecuencias negativas también para los estudios, porque si tienes que despedir a casi toda la plantilla al terminar una película y contratar a casi toda la plantilla de nuevo para la siguiente, tardas un tiempo en entrenar a la gente, en que la gente sea productiva y en que la cosa arranque. Eso tampoco es rentable para un estudio. Los estudios también aprendieron a que tener un equipo más o menos sólido, aunque hubiera fluctuaciones, que siempre las hay, más o menos sólido, pues teniendo más de una producción en marcha, en diferentes estadios de producción precisamente, permitía tener la flexibilidad de poder mover a los artistas a diferentes proyectos, no tener que despedir a todo el mundo. Entonces
Yo tardé bastantes años en ver mi primer contrato de 1 año, que fue como, ¡oh, 1 año! Ya, ¿eh? Y luego un indefinido. Yo conseguí un indefinido cuando me ascendieron a lead en Canadá y no me lo podía ni creer. Pellizcarme. Pero costó mucho. Al principio no se pagaban las horas extras y hubo que pelear mucho para que se nos pagaran las, porque se hacen muchas horas extras. Me imagino. Y ha sido una pelea entre todos. Y el punto de inflexión fue la vida de Pi, que fue una historia un poco trágica, porque fue el punto en el que nos empezamos a hacer visibles porque decidimos que se acabó. Un puñetazo en la mesa y se acabó. Porque estaba el director recogiendo el Oscar, la mejor película, los mejores efectos especiales. Es una película que sin efectos visuales no existiría. Claro. Era todo un croma y el niño y todo y lo la demás barca era... y ya está. Sí. No tienes tigre, no tienes nada. Claro. Y estaba el director recogiendo ese premio, dando las gracias a todo el mundo, Menos al equipo de efectos visuales, que en ese momento estaban siendo despedidos por bancarrota. Ese mismo día, en ese mismo momento. Y ahí fue cuando ya dijimos, no puede ser. Necesitamos que se nos vea y que se nos valore, porque sin nosotros esa película, no era yo, era el estudio de Ridman Hughes, y ahí fue cuando un poco ya nos hicimos piña y decidimos que ¿Qué acción tomó la industria del VFX? Yo recuerdo que además todo el mundo cambió, era la época de Facebook y empezaba también, bueno, la época de Twitter, todos cambiamos la imagen de perfil por un cuadro verde croma, que es el color de mi profesión. Estábamos todos muy cabreados. Y nos sindicamos, ya empezamos a exigir, porque no nos dejaban sindicarnos, en este momento no había sindicatos y como al nombrarse el sindicato, pues podías tener consecuencias y cosas así. Y conseguimos que se empezaran a hacer mejores contratos, que se empezaran a pagar las horas extras, ya se nos paga la hora extra al minuto, ya eso también está conseguido, pero ha costado, las cosas no te las regalan, hay que pelearlas. Y seguimos peleando, y como todo hay que pelearlo. Y la cosa va mejor. Me alegro de escuchar esto. ¿A quién te gustaría ver en este podcast o qué profesión te gustaría que descubriéramos aquí? Esta no es fácil. Puede tener nombre propio o puede ser algo genérico, en plan de pues esto. A un astrónomo. ¿A un astrónomo? Por ejemplo. Un astrofísico. Vale. Mira, Javier Santolaya, que es un astrofísico muy divulgador y muy mediático, que cuenta las maravillas de la ciencia y del universo muy bien, por ejemplo. ¿Y qué le preguntarías? Le preguntaría pues por el futuro, pero del universo, o algo así. Ostras. Claro. A ver si nos va a dar una desdicha de estas no, críticas de se va a acabar el mundo. No, es amigo y vecino, es muy positivo. Vale, pero te iba a decir, yo no duermo ya el resto de los días que me quedan de vida. No te preocupes, que todo bien. No sabe nada malo que no sepamos los demás. Vale. Pero puede ser chulo ver ese punto de vista, ¿no? Pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias, Carolina, por venir a explicar qué es el VFX. Ha sido una conversación maravillosa. Pues muchas gracias a vosotros por tenerme aquí y cuando queráis, que ha sido un honor. Gracias.